Seguimos conectando tus sentidos. ¿Qué tanta gente, tantas niñas, entre los 13, los teenagers, de 10 a 19, que es el término que se usa, llegaban embarazadas en motores y con el cuentecito de que yo me caí? Y como ustedes descubren y encuentran la sustancia que no vamos a mencionar, pero para que no se prolifere, ¿no? Sí, realmente es una realidad, Luis Felipe, que las adolescentes embarazadas busquen lamentablemente terminar este embarazo, que no debe ser así, obviamente, no debe de ser así, pero esto sucede cuando ese adolescente no tiene el apoyo familiar, cuando este adolescente no tiene el apoyo de su padre, básicamente, y no hay la confianza en esa familia. No hay una figura paterna. Correcto, porque te voy a decir con mucha responsabilidad y con mucha realidad. Nosotros los padres mentalmente nunca nos planificamos para entender que una de nuestras hijas puede estar teniendo una relación sexual. Y nosotros eso no nos cabe en la mente. Exacto. Aún nosotros que bregamos con ese tema y aún nosotros que nos desenvolvemos en el medio de la salud, que somos los primeros en reconocer esa realidad del ser humano. Entonces, los padres, siempre lo que piensan es, mi hija no está en eso, mi hija está muy lejos de eso. Entonces, los temas de salud sexual reproductiva en los hogares son todavía, Luis Felipe, temas tabú. Se pueden contar con los dedos de la mano, incluyéndolo a nosotros, los profesionales de la salud, los padres que se sientan con una adolescente de 10, 12, 13, 14 y 15 años a orientarla en ese sentido. La apoyan en un buen calzado, la apoyan en un buen viaje internacional, la apoyan inclusive regalando una buena vestimenta o hasta un vehículo, y no se detienen a orientarla desde ese punto de vista. Doctor, en virtud de que tocó ahorita, estadísticamente hablando, un número en el cual se mencionó un 38% de las pacientes que visitaban ese centro donde usted elaboró en el año 98, mencionó que un 38% eran embarazadas adolescentes. Este es un caso, y no es un secreto para nadie, que es de preocupación no solo a nivel de República Dominicana, sino también universal. Perfecto. ¿Cuál ha sido el país que mayor causa de este flagelo prácticamente ha tenido? Fíjate, lamentablemente lo tenemos al lado, y esto lo puedo cuantificar y esto lo puedo afirmar por la introducción que hice originalmente. Haití tiene unos porcientos elevadizos, muy elevados de embarazo en adolescentes que prácticamente casi no duplica nuestra realidad. Y esto es la causa de muchas debilidades desde el punto de vista de la educación, hacinamiento. Recuerda que los haitianos tienen características de vivir en tipo barrancones, donde en una casita pequeña o en 4 paredes, donde 20 personas son pocos y conviven de una manera cotidiana. Le dicen curío, así lamentablemente, y esto genera real efectivamente un factor importante, como te lo pude mencionar anteriormente. Doctor Leonardo, son las mismas complicaciones, por ejemplo, en una paciente de 12 años a una paciente de 19 años, las mismas complicaciones que podrían haber en el embarazo. Fíjate, se dice desde el punto de vista científico que una mujer está apta desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico para tener un hijo de los 20 a los 30 años. A medida que se va acercando a ese rango de posibilidad real, obviamente algunas complicaciones pueden disminuir. Por ejemplo, una jovencita que tenga unos 12 o 13 años, esos huesos pélvicos de la pelvis, valga la redundancia, no están firmemente fortalecidos como una mujer
de 20 años. Pero la parte emocional, la parte psicológica, incide marcadamente que una niña de 12 años realmente no puede tener la vivencia de una joven de casi 20 años. De manera que pueden haber algunas diferencias que favorezcan, obviamente, a la que se acercan más al rango de 19, 20 años. Podríamos decir, doctor, que el sistema educacional tiene en cierta forma debilidad en su sistema propiamente hablando. Se está trabajando ese tema y ya el tema de la educación sexual en las escuelas es un tema de las currículas, pero tiene debilidades que hay que profundizar un poco más. Nuestros profesores muy valiosos, yo soy hijo de profesora, igualmente Caraballo, pero a medida que van pasando los tiempos, hay que documentarse más. Nuestros profesores, que son muy buenos de nuestra república, tienen que seguir escudriñando y conociendo un poco más ese tema tan importante para poderlo impartir en las escuelas que tanto se necesita en la República Dominicana. Quiero también aprovechar un fenómeno que lo tuve anotando en días anteriores cuando estaba revisando un poquito el tema para venir a conversar un poquito con ustedes, y es el pacto de huida. ¿Qué es el pacto de huida, Caraballo? Y los amigos televidentes y los amigos que nos escuchan. ¿Tú sabes qué es el pacto de huida? Es la familia que no está preparada para recibir una hija que se embarace y recibir ese niño. Y mira en qué consiste. Una niña de 14 años sale embarazada. Se hizo sus chequeos prenatales, parió con cesárea o parió normal, pero esta niña, al no estar preparada psicológicamente, automáticamente, desde que sale de la clínica o del hospital, le endosa esa criatura a la abuela. Pero la abuela, en ese sentido, no estaba preparada para ser abuela, sea porque sea muy joven, sea porque emocionalmente no esté preparada, y esta criatura llega a la madre, llega a las manos de una tía. Y esto se llama en psicología pacto de huida, donde podemos ver que ni la madre biológica de ese niño, pero ni la abuela estaban preparadas emocionalmente, y el niño tuvo que caer en una tía o en otra familia. Y esto, sobre todo en sectores muy marginados, se da esta realidad, y en sectores de clase alta también. ¿Cómo y de qué manera afecta la internet a los adolescentes y en este tema que estamos tratando precisamente? Fíjate, es un tema que hay que enfocarlo de una manera bien pausada, de una manera bien científica, porque sin lugar a duda que el internet tiene grandes avances y proporciona una capacidad que tú en la República Dominicana, con darle a una tecla, te puedas dar cuenta de lo que están haciendo los japoneses en cualquier tema. De manera que la pregunta se responde de la siguiente manera: estoy con el avance, tengo que darle cobertura del conocimiento a mis hijos, pero tengo que controlar lo que ellos manejan. En ese mismo sentido, yo estoy muy obsoleto en esa parte por el hecho de que yo no soy de los padres que dicen: mis hijos están en una habitación, tienen su computadora y yo no tengo control de eso. Ellos hasta las 3 de la mañana están intercambiando con un amiguito que vive en Cuba, que vive en la Unión Soviética, o están tratando cualquier tema porque están estudiando para una conferencia que tienen que hacer mañana. Se equivocó. Si usted vive en mi casa, yo tengo que tener control de esa realidad. Y fíjate que yo soy un padre que salgo a las 7 de la mañana y llego a veces a las 8, a las 6 de la tarde. Que tal vez algunos amigos que nos escuchan pueden decir: ajá, ¿y cómo tú controlas eso? Yo tengo mecanismos para controlar efectivamente eso. De manera que es una bomba de tiempo. Tiene sus cosas muy positivas, pero tiene muchas cosas negativas si nosotros no tenemos el control real. Tan negativa que no sé si fue Miki o Chacho que trajo el tema de que en Santiago. Exacto. En Santiago, doctor, ¿sabe que la cabinita del internet, de las llamadas centros de internet, de los llamados centros de internet, se encontraron objetos, lubricantes, vibradores, y el local estaba situado frente a una escuela pública?
frente a una escuela pública. Qué controversia. Qué controversia. Fue cerrado, pues ya se entiende lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Este es un tema que nosotros no podemos acabarlo en una hora, lamentablemente. No, no se puede agarrar tan fácil. Y que no se puede abordar tan fácil. Porque el problema de la sexualidad en los adolescentes y en el mundo y en el hombre es un problema o es una realidad que el hombre vive escudriñando el día tras día. Por eso es importante que los padres hablen de este tema, puedan documentarse para saber orientar a sus hijos, porque a veces las cosas que más tú prohíbes son las cosas que más el adolescente le urge investigar. ¿Por qué me prohíben que yo investigue esto? Pero si tú le vas dando conciencia y de una manera cronológica y paulatina, de acuerdo a las edades, tú vas enfocando los temas que tienen que enfocar, tú vas a tener un adolescente que va a ir madurando cronológicamente y va a llegar a la adultez sin tener grandes tropiezos en la vida. Pero hay que tener siempre cuidado con el asunto, porque se ha visto muchas citas de adolescentes. Sabes que la mente de un adolescente es fácil de convencer, y por vía internet te ponen una foto que no es de la persona que está interactuando contigo, te citan, y esa adolescente es plausible de una violación, porque también ustedes han tenido embarazo en adolescentes violados. Sin lugar a dudas. Sí. Eso es verdad. Entiendo que reviste una importancia capital y es el comportamiento sexual en los adolescentes. Y esto es importante que ustedes le pongan atención y los amigos que lo escuchan también. El comportamiento de la adolescencia sexualmente se divide en 3 grandes grupos. Un comportamiento temprano, que va desde los 10 hasta los 13 años. Un comportamiento medio, que va desde los 13 años a los 17 años. Y un comportamiento tardío, que va desde los 17 años hasta los 20 años. Félix, y la sutileza que hay que tener cuando una mamá lleva a su niña de 13 años a consulta porque tiene náuseas y se siente decaída. Esa realidad... Y tú tienes que decirle... Esa realidad yo lo he vivido. Es fuerte. Y es bien delicada. Eso. Y es bien... No es fácil. O sea, nosotros los médicos, sobre todo los ginecólogos, tenemos momentos de mucho estrés, que tenemos que manejar situaciones, porque tenemos que decirle esto al padre en un momento y de una forma que no coja un bate 38 negro y le caiga a palo a la madre, porque ella dice, sí, a la madre, porque él dice que él ya es la responsable, porque él sale a las 6 de la mañana y llega a la quimbamba de las horas, y ella es la responsable de que esa muchacha se embarazó. A buscar culpables. Los dos, sí. No se puede buscar culpables. Entonces, uno tiene que tener la habilidad para decirle a ese padre que a veces nunca ha cogido un libro de sexología, que no sabe qué es sexología, qué es sexo, cómo llevarles información. Pero en ese mismo orden, en algunas madres que a veces se comportan más fuerte que los mismos padres, y a veces al hermano mayor de 18 o 20 años que no tiene la capacidad y no quiere aceptar que su hermanita estaba teniendo relaciones sexuales. Estamos hablando de un tema muy importante y con un lenguaje muy llano. O sea, los amigos que nos están escuchando sepan cómo estamos enfocando este tema, que no estamos hablando con esto de una manera muy profunda, sino al pan, pan y al vino, vino. Este adolescente o este ya joven de 20 años que no está preparado psicológicamente para entender que su hermanita de 13 o 14 años estaba conviviendo con el vecino que probablemente le duplique la edad. Son temas muy profundos y me siento muy satisfecho por ese trabajo tan bonito que ustedes están haciendo, porque ustedes están haciendo una radio en blanco y negro con temas muy científicos, pero con una forma de llegarle a la población sin saco y ni corbata, sino cómodo para que la población conozca y realmente pueda poner en práctica lo que ustedes comunican por acá, y realmente los felicito de verdad. Bueno, gracias al doctor Leonardo Félix, que se ha convertido en el protagonista prácticamente de este tema tan... Vamos a darle su aplauso, vamos a darle su aplauso. Como bien lo digo, eso sí es una realidad, bastante espinoso. El tiempo premia, pero también traiciona, mi hermano. Para la parte de las imágenes, gracias a Félix Herrera, conocido como El Feo, por habernos acompañado y por haber grabado este programa que también va para el mundo a través de YouTube por Conexión Mundial.